Comenzamos. Aquí estamos platicando con Sarita, aquí en el canal, pues, pues un tema de moda, ¿no? Que ya también yo fui platicando clase con clase hoy, video con video, semana con semana, que iban subiendo los episodios de esta serie sin querer, queriendo. Sarita, ¿cómo estás? Hola, Gus, bien, gracias. Aquí de nuevo, visitándote en tu programa para hablar ahora de la serie de Chespirito. Ok, pues comencemos. ¿Qué te pareció la serie? A mí la verdad me gustó, la serie se me hizo muy tierna, me parece que independientemente de la ficción, de las cosas que le puedan añadir a la vida de Chespirito, que si ocurrieron o no, me parece que independientemente de eso, creo que la bioserie retrata bien la esencia de Chespirito, ¿no? Y su obra, su trabajo, la trayectoria que tuvo y pues a mí la verdad me gustó. Sí, se me hizo muy bonita, muy tierna, este, y como con destellos mágicos, ¿no? Aunque le pusieron ahí algo de magia, ¿no? A mí me gustó. Y Ok. aparte, La como que polémica se te hace, bueno, que ahorita vamos a hablar porque fue increciendo, ¿no? Fue increciendo la polémica. Yo sé, porque lo hemos platicado, porque somos amigos, también que eres una seguidora de Viruta y Capulina. Creo que en el primero o segundo episodio, no me acuerdo si fue en el primero, pero creo que fue en el segundo, cuando se empieza a no, hablar el de que, primero. ok, ¿tú qué opinión te merece eso? Porque digo, no se dice que es Viruta y Capulina, ¿no? Pero pues ahí se ve que él Sí, les sí, escribía obvio. a Viruta y Capulina, pues como un halo de prepotencia hacia él, malagradecimiento. ¿Qué se te hace? ¿Es ficción o es realidad o qué onda? O sea, ahí los deja mal parados, más a Capulina más que a Viruta. Pues fíjate que yo vi un video en donde sí, sí dicen que el que era así déspota era Capulina, que de hecho por eso empezaron los roces con Viruta, porque Sí, Capulina quería ganar más dinero porque decía que él era el que hacía reír y que él era el chistoso de ese, de ese o sea, par, ¿no? se le Entonces, subió el ego. se le subió el ego, dijo que él tenía que ganar más, que porque él era el chistoso, el que la gente quería. Y entonces lo que hicieron es que él ganaba el 60% y Ey, este Viruta ganaba solo el 40%. Entonces sí, empezaron los problemas entre ellos dos, se separan y Chespirito sigue, ¿cómo se dice? Sigue escribiendo para Capulina solo, pero este, pero ya después fue cuando tiene estos problemas también con Chespirito, por lo mismo, porque le decía que no hiciera diálogos chistosos para otros actores que estuvieran junto ah, con él. órale. O sea, No. decía, es que todo lo chistoso, dámelo a mí, no tienes por qué ponerle chistes al que sale conmigo en la película. Entonces ahí fue donde ya empezaron a tener como que mucho roce y Chespirito ya no quiso escribir más para él. Sí, que casi que ya pegó mucho la fama la cuestión de su programa de lo que empieza en la serie, ¿no? Los caballeros, no, los supergenios, perdón, de la mesa cuadrada. O sea, ya empezaba él a ganar fama, ¿no? O sea, su fama más como actor, porque de escritor, pues, ya la tenía desde los años del 59 hasta el 69 por ahí, antes de que empezara el Chavo del Ocho, ¿no? Y también, pues Capulina era figura en esos años cuando empezó el Canal 8, también ahí, él trabajaba en Canal 8 y delegó a su hermano Horacio, una faceta de la que no sabemos de Horacio, porque Horacio era muy hermético, pero fíjate que le escribía a Capulina. O sea, como que Roberto ya no pudo y lo delegó con su hermano Horacio, ¿no? Mejor que te escriba Horacio, yo ahorita estoy muy superado, ¿no? Por el trabajo, estoy
empezando el proyecto de los Supergenios, está el Chavo del Ocho, el Chapulín, lo que ya empezaba ahí a despuntar él, a ser una figura conocida, mediática, entonces lo canaliza con el hermano, ¿no? Pero fíjate cómo lo supera el ego. Y yo creo que a todos los comediantes les supera el ego, ¿no? Como que se van deshaciendo de equipos de trabajo. ¿Crees que, por ejemplo, a Roberto lo superó el ego laboral o fue más a nivel familiar, que fue lo que nos enseñó un poco la serie, ¿no? Graciela, este gran personaje, no es ficticio, pero pues ahí se hace mucha empatía con la esposa de Chespirito. Más bien lo supera a nivel familiar, ¿no? Que es lo que nos muestra un poco Sí, la serie. pues lo que comentabas la vez pasada, ¿no? Que parece que los diálogos, los mejores diálogos se los dan a ella, ¿no? Y al final termina siendo una serie de, pues como de homenaje también a su mamá, seguramente porque ellos de muy de cerca vivieron el dolor de la separación de ellos dos y no les pareció tal vez justo que su mamá haya quedado como muy rezagada o en el olvido. Tal vez muchos créditos se los haya llevado Florinda Mesa y hubo una parte que a lo mejor también le tocó a Graciela, ¿no? De ese Chespirito que inició y que, y que empezaba ya a tener éxito y yo creo que ellos quisieron como rescatar esa parte por medio de Graciela y lo lograron en la serie, ¿no? Porque en la serie la dejan muy bien plantada a su mamá, Ya- ¿verdad? Y hay quien no queda bien planteado, ¿no? O sea, Claro. Marcos Barragán, o sea, este personaje ficticio que crean para decir que es Carlos Villagrán, ¿sí? Que originalmente era el villano, ¿no? ¿Cómo se trata este villano dentro de la serie? Marcos Barragán, perdón, que Pues es sí, Kiko, pues. como dices, ¿no? Llega a caer gordo Kiko, y, y esa es la parte en donde, bueno, también hay que ponerse en el lugar de Kiko. Él empezó a tener más fama que el mismo Chavo del Ocho. O Sí, 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 sea, y también eso, sí lo dicen las mismas personas que trabajaron con los dos, ¿no? Que, que Kiko ya cuando empezaron a tener esta parte de las giras, pues la gente se desvivía por Kiko y empezaba a quedar un poco rezagado el Chavo, ¿no? Era sí, a Kiko a quien le pedían los autógrafos, a quien lo buscaban. Entonces, pues yo siento que ahí, o sea, sí hay gente que dice que sí hubo un celo de parte del Chavo, o sea, de parte de Gómez Bolaño, sí empezó a haber cierto celo porque la gente empezó a buscar más a Kiko que al mismo Chavo. Entonces, pues yo creo que sí fue verdad, tal vez no al grado como Kiko mm, lo desbordó, porque después se fue, ya después de que no trabajaba con Bolaño, empezó a despotricar, ¿no? De, de Gómez Bolaño, y yo ahí sí le doy la razón a Chespirito cuando dice, pues, que son malagradecidos, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde sacó a Kiko Gómez Bolaño? O sea, Kiko realmente no era ni actor, ni nada, o sea, no tenía personalidad en el mundo artístico y Kiko fue conocido en toda América Latina gracias a este personaje de que le hace Chespirito. sí, sí, sí. O sea que estuvo como 5 o 6 años, porque ya ves siempre, o sea, supone que hasta se quedó hasta un cierto año, pero luego su trabajo sale, creo, hasta el 79. O sea, la película El Tafe, que fue el último que hizo con él, sale hasta el 79. Entonces, fechas más, fechas menos. Pero es lo que decía la Chilindrina, dice, fíjate cómo este cuate duró 6 años trabajando, pero pues le duró los otros
50 años, ¿no? O sea, porque él ha vivido de esa fama, o sea, pocos personajes, pocos actores se pueden dar ese lujo. Ojo, no es de mis personajes favoritos, porque yo lo dije en los reviews. Claro, o sea, para que funcione el programa son ocho actores, ocho personajes, los más recurrentes, algunos, luego ya entraba a lo mejor Patty o entraba Ñoño, o sea, y a lo mejor ahí se rompe el número ocho, el mismo Godínez, o sea, Horacio, pero ocho, la perfección del ocho, ¿no? Para que esto funcione. Pero ya cuando se va Kiko y Don Ramón, el programa nunca es lo mismo. Ahí se pierde la Sí, magia. Y tú y yo lo sabemos, pero no nomás tú y yo, o sea, toda la gente que es fan del programa sabemos que no es lo mismo. Pero también he dicho que también ellos no fueron lo mismo, o sea, también se fueron a hacer pura basura. O sea, realmente si criticamos que, porque hay muchos detractores del trabajo de Chespirito, que es malo, ok, sí, pudieran ser. Pero lo que hicieron ellos en otra parte del mundo era todavía más malo. O sea, dices, era guácala, pues lo que hizo Kiko Botones, El Niño de Papel, sí, Federico, todavía a que Kiko, y Federico se salva un poco porque ahí está Don Ramón, pero no es nada comparado a lo que hicieron en la vecindad, ¿no? Entonces, sí tenía mucha fama, pero como que está muy ensimismado, lo que le había pasado a Capulina. Sí, o sea, Capulina era bueno en la pantalla, pero el mismo Roberto dice, fuera de la pantalla era más chistoso Viruta. Dice, era una persona más agradable Viruta era más y agradable. Capulina era el serio, pues, o sea, pero es lo que tú proyectas en la cámara, eso es bien importante. Pero solo Sí, Capulina, pues no. ¿Y por qué tenemos que hablar de Capulina? Porque pues mucho del trabajo ahí está de Chespirito, ¿no? Y que también se ve en la serie. Este, comentabas que la serie tenía magia. ¿Dónde sientes la magia dentro de los capítulos de Sin Querer Queriendo, Sarita? pues no sé, como que de repente en la manera en la que, por ejemplo, retratan así como fue creado el personaje del Chapulín Colorado, ¿no? Como Ujú. la niña, la hija esta que le dice a Chespirito que le está contando el chiste, ¿no? Y le dice al final, Colorado. Entonces el mismo Chespirito como que dice, ah, el Aquí. Chapulín Colorado, ¿no? Que yo creo que eso, pues sí, realmente no fue cierto, porque muchas veces Florinda ha hablado de la creación del personaje de Chapulín, ¿no? ¿A quién le creemos, no? También. Y la misma Florinda dice que pues pues escogió el color y que escogió el color porque era una parte, sí, técnica, no podía ir ni azul ni verde. Por el croma. Es- Sí. ajá. Y, y que le puso colorado porque haciendo una alusión de que así terminaban los cuentos y colorín colorado. Entonces, eso es lo que dice Florinda, que fue por eso que se le puso Chapulín Colorado, pero pues la serie te dice que fue como una idea después de un chiste que le cuenta a una de sus hijas, ¿no? Entonces, pues te digo, hay cositas que me imagino que sí, definitivamente, pues, los productores, pues debieron de haberlo hecho así para atrapar más al público, que es la ficción, pero que en esencia, pues, permanece, ¿no? La esencia permanece, de la obra de Chespirito y de su trayectoria. Ahora te iba a comentar algo de Kiko, que me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista a Chespirito y Chespirito dijo que Kiko pensaba que solamente por inflar sus cachetes Mm. iba a ser igual de exitoso allá afuera. Y el tiempo le dio la razón a Chespirito porque pues no bastaba solamente con inflar los cachetes, o sea, tenía que haber todo un diálogo creativo, este, que ayudara a este personaje
Y sobre todo yo creo que el éxito que ellos tuvieron fue porque eran todos juntos y todos juntos funcionaban, así como lo planteó Chespirito, y porque los diálogos venían pues también del mismo Chespirito, que la verdad, Sí, o se el escribía señor bien, ¿no? tenía ingenio, era buen escritor, Sí, sí. hacía una comedia profunda, no era una comedia así como que, no eran chistes vacíos, era una comedia profunda que sí llevaba cierto mensaje, si quieres sarcástico o sátiro o lo que sea, pero sí era una comedia profunda, pensada, o sea, bien creada. Entonces, yo creo que eso también tenía mucho que ver, ¿no? Los diálogos que Chespirito mismo se aventaba. Entonces, pues ya no fue lo mismo cuando se empezaron a ir cada quien por su lado. Ahora, algo que me gustó de la serie que vi en la serie, un punto que vi que se me hizo interesante es que cuando se llevan al profesor Girafales a Edgar, ¿cómo se llama? Es No, Rubén Rubén. Aguirre. Rubén Aguirre. Cuando se llevan a la competencia a Rubén Aguirre y se queda sin Rubén Aguirre, Chespirito, este, le dicen, ¿no? Los empresarios, tienes que poner a alguien más en lugar de Rubén Aguirre porque ya se fue. Entonces, dice Chespirito, no, es que ese personaje Sí, lo hice pensando en Rubén Aguirre. No voy a meter a nadie más ahí. Entonces le dicen, entonces, ¿qué sigue? O sea, no nos vamos a quedar sin programa, no nos vamos a quedar sin audiencia, ¿no? Entonces dice Chespirito, no, pues entonces toca hacer algo nuevo y algo diferente, en donde ya no en donde ya no esté obviamente Rubén Aguirre, ¿no? Entonces eso, la verdad, sí me gustó mucho de Chespirito, porque él tenía la capacidad de decir, o sea, a de nadie, crear. exacto, y a nadie nunca hubo otra Chilindrina, nunca hubo otra actriz haciendo el personaje de Chilindrina, ni de la Bruja del 71, ni de ni de nadie, ¿no? O sea, él siempre como que siempre era así muy celoso de que no, es que ese personaje lo hice pensando en la Chilindrina y es de la Chilindrina, ¿no? O sea, es de María Antonieta de las Nieves, o sea, no hay otra María Sí, Antonieta. aunque cuando ella sale, porque sale en dos ocasiones, uno a nivel laboral, es que se va a Canal 13, que en ese tiempo creo que ni era ni Imevisión, pero digamos que era Imevisión o le llamaban Canal 13, mucho antes de TV Azteca. Se va por la cuestión laboral, pues entendible, ¿verdad? ¿Quién está peleado con el dinero? Y le dijo lo mismo que a Rubén Aguirre. Vete y cuando tú te sientas regresas. Y también un tiempo los dejó por el embarazo. Cuando ella se embaraza, pues lógicamente ahí sale un poco, pero ya no se fue a otra empresa. Se entiende que por su hijo tuvo que un poco separarse, ¿no? Meses, me imagino. Y ahí fue, no, creo que fue la primera vez cuando ella se va al Canal 13 que mete a una hijada de don Ramón, Malicha o algo así se llamaba, que era Sí, una actriz, pero la metió tres, cuatro capítulos a María Luisa Alcalá, creo que se llamaba la actriz, ¿no? Pero sí, ciertamente, como dices tú, no era sustituirla, no era como darle frescura a la misma vecindad, aunque sea unos capítulos, ¿sí? Igual que con la loca de la escalera, era antes de que metiera a doña Clotilde, había una actriz que se llama Janet Arceo, que era una conductora, que ahí la metió, ¿no? Como también un interés romántico de ella hacia don Ramón, ¿sí? O sea, como está jugando esta situación, pero sí, siempre respetó esa parte. Él sí tuvo esa madurez, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Como en 1992, ya no puedo hacer al Chavo del Ocho, ya tengo claro. 63 años, ya no lo puedo hacer. Dijo, ya, hasta aquí. Kiko tiene 81 y lo sigue haciendo. Sí, La Chilindrina tiene 70 y tantos y lo sigue haciendo, ¿sí?
Entonces, el tiempo sí le sigue dando la razón, ¿sí? Y bueno, decías hace rato de lo de Kiko, ¿no? Que le daba la razón al final de cuentas a Roberto porque es la creación de su personaje, ¿sí? El éxito tiene muchos papás, Sarita. Y ahorita anda en revuelo Marco Antonio Regil porque dice que él trabajó algún tiempo con Enrique Segoviano, creo que es muy amigo Enrique Segoviano de Regil, no lo sé, él lo ha defendido mucho en redes sociales y dice que Segoviano también fue co-creador de Kiko. Es lo que te digo, o Sí, sea, sí, o sí sea, vi el eso. éxito siempre va a tener muchos padres, ¿no? Si hubiera fracasado algo, no, yo ni, es más, ni trabajé en ese programa. ¿Qué opinión te merece? Pues de que de repente en este misticismo del Chavo del Ocho, toda la gente se cuelga, ¿no? No hubiera pegado, nadie se cuelga. ¿Cómo ves esta situación? Sí, sí, también vi esa parte de Regil, que sí comenta que Segoviano, pues no solamente ayudó en la creación del personaje de Kiko, sino que gran parte del éxito del Chavo del Ocho también se lo deben a Segoviano, porque él también fue un máster para producir, ¿no? Él le ayudó como a crear toda esta parte de la vecindad, sí le metió también muchas ideas segoviano a la vecindad, a cada uno de los personajes, ideas, pues a lo mejor no Sí, todo el personaje como tal, pues pero cada quien es metió, parte de es tu que, trabajo, ¿no? Pues si era productor, claro, tenía que meter sus ideas, ¿no? es que es como dice la Chilindrina, ¿no? Dice María Antonieta de las Nieves. O sea, pues sí, el personaje de la Chilindrina y todo, pero yo le metí el vestuario, yo le puse el suéter volteado, Sí, sí, yo le sí. hice lo del diente que no tiene, que las pecas, que las El coletas. llanto, ¿no? Sí. Sí, y entonces ya con eso ya se sienten apropiados de ese pues de ese personaje, o sea, la verdad Sí, a sí mí la es Chilindrina difícil. me cae excelente, pues, pero hay cosas que no estoy de acuerdo, pues. Esa sería una de ellas, pues. O sea, entonces, entonces, ¿a qué vas a ir a un trabajo? No portar nada, o sea, Segoviano, entonces también, él era director de cámaras, ¿verdad? Claro, pues estás y ciertamente productor, pero hasta cierto punto, porque creo que el productor general, si era Roberto, quien los dirigía en escena, si era Roberto, o sea, él era el que los estaba dirigiendo en escena. ¿Y quién era el escritor? Pues Roberto. Entonces, híjole, es que ya se me hace como con ganas de figurar, ¿sí me explico? Porque también Regil dice, y también otro comediante que descubre Segoviano fue Derbez. A ver, Chespirito Segoviano no lo descubrió, puesto que Chespirito ya trae un trabajo de haber hecho, ¿cuántas películas a Viruta y Capulina? 10 años de haber escrito cómicos y canciones, y creo que también el estudio de Pedro Vargas, ¿no? Entonces sí, o sea, Segoviano era un engrane para la tecnología, entiendo yo, de lo que a lo mejor Roberto no entendía el croma, ¿verdad? Porque es algo que es muy así, alguien que le haya así al croma, ¿no? A ese efecto por computadora. Y a lo mejor ahí Segoviano pues sí le aportó esa situación, pero ya decir de que tú también co-creaste con él, a mí se me hace muy aventurero, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, a mí no, esa situación Pues ya no la oportunista. compro, ¿no? Aunque el señor ha sido exitoso, Enrique Segoviano, pues, pero dentro de su ámbito, pues, director de cámaras y producción. Sí, sí, pues es como una parte muy, como dices tú, de la avaricia, ¿no? De quererme quedar con ese personaje porque yo le puse las coletas y las pecas, pero, pero sí, o sea, la verdad sí yo siento que sí se ven mal, este, cuando realmente pues el que creó todo eso pues fue Chespirito, ¿no? Y yo lo que digo, o sea,
de dónde venía cada uno, o sea, Florinda Mesa, de dónde la sacó, este, Edgar Vivar, de dónde salió, o sea, el único que más o menos tenía un poco más de presencia y por el parentesco que tenía con Tintán era Don Ramón, pero hasta la misma señora esta, la bruja del 71, pues ella también era una actriz extranjera que acaba de llegar a México, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que ellos tenían que haber visto que antes de la vecindad del Chavo, pues no habían sido reconocidos, sí, sí, no los conocían. habían hecho papeles, yo creo que, o sea, Ramón, pues salía en todas las películas de Tintán, ¿no? Lógicamente. Y pequeños así, pues te acuerdas cuando analizamos La vida no vale nada de Pedro Infante, pues ahí sale, ¿no? De chofer, también en otra de Pedro Infante, Escuela de Vagabundos, él sale, es el taxista que le quiere cobrar a Oscar Pulido, o sea, traía su trabajo, pero a ver, y también la doña Cleotilde, ¿no? Salió en una de Cantinflas, ¿sí? Haciéndole ahí maldades al padrecito, ¿no? Y en otra de Cantinflas, o sea, eran, ya tenían su carrera y también María Antonieta de las Nieves, pero realmente quien los impulsó a todos ellos, incluidos Florinda, que creo incluso era la más desconocida en su trabajo, hay que, ella y yo creo Villagrán, ¿no? O sea, eran como los más desconocidos, y bueno, Rubén Aguirre, o sea, a la par eran todos muy desconocidos, eran pocos los que eran los conocidos le deben ese trabajo a Roberto, ¿no? Claro, es su talento, pero como que en un momento en que como que se le fueron saliendo ahí de la misma fama, es que la fama es muy traicionera, ¿no? Que ahí es donde siento que Roberto, yo creo a nivel profesional, creo que no la perdió tanto, pero estamos viendo ahorita por la serie que a nivel personal, sí, o sea, él como ese punto de equilibrio, sí se lo aportaba a Graciela, la esposa, y que los hijos en esta serie es como una carta de amor hacia su papá, pero más hacia su mamá, ¿sí? Porque yo hace días comenté, fue como una cuestión de tres bandas. O sea, en una banda le van tirando a Florinda Mesa, se entiende, pues es la que se va con el papá, se entiende que ahí haya un cierto dolor de los hijos a nivel profesional contra Carlos Villagrán, Marcos Barragán, pero otra banda, como si fuera Villar, le toca a Roberto, pues, o sea, a lo mejor ellos no lo vieron venir, ¿sí? Pero ahorita la gente tiene cierta situación con Chespirito, ¿no? Hasta hay memes, ¿no? O sea, yo he subido memes así en las redes sociales, ¿no? Cuando empieza, y Chespirito con Roberto, la gente es, ese cabrón, ¿no? O sea, y hay una expresión negativa hacia él, hacia Florinda ni se diga, hacia Kiko, y casi casi los únicos que son recibidos así el 100% más Ramón, ¿no? Ramón Valdés, la Bruja, Rubén Aguirre, y hasta cierta situación con la Chilindrina, porque pues, a lo mejor demandó y registró el nombre de la Chilindrina a favor de ella, pues dejando ese hueco de que Horacio no los había registrado, ¿no? Como 15 años o 12 años que no se había 5 años. hecho la vuelta al INPI, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta situación a nivel personal que nos muestra la serie? O sea, a lo mejor él a nivel profesional sí tenía como ese equilibrio. La misma Graciela lo dice, ¿no? Tu otra familia está medio mal, porque pues están creciditos, en ese caso Villagrán, ¿sí? Y la otra crecidita es Maggie en la serie, Florinda Mesa, porque pues ahí andan como que les dio mucho poder a ellos dos o les soltó como mucho el poder a Florinda y ya andaba opinando en la producción.
El otro, pues, como que andaba con la boca suelta, ¿no? Pero él a nivel personal, a nivel núcleo familiar, como que ya no estaba a gusto en la familia. Es hijos, ¿sí? 6 hijos y la esposa, o sea, ¿cómo sientes que ahí estaba a nivel personal? Lo que nos retrata la serie, ¿no? Porque pues no vivíamos con ellos, a este Roberto, Sarita. Bueno, pues, independientemente del talento que tenía el señor, y con todo respeto, pues yo creo que, mira, hay muchas opiniones, ¿no? Hay gente Sí. que opina, por ejemplo, una vez en una entrevista con la Chilindrina le pregunta Jordi a la Chilindrina y le dice que cómo Sí, era sí. Chespirito. Y ella dice que pues que era bien buena persona y que se pasaba de bueno, De de bueno, ¿eh? bonachón, Pues también que su hijo por dice, eso, ¿no? Roberto Junior dice, mi papá se pasaba de buena gente. ¿Sí? sí, o sea, y la misma María Antonieta de las Nieves dice que por eso lo hacían como quería, ¿no? Que porque era demasiado bueno. Ahora también las hijas de Chespirito, muchas sí han expresado de que tuvieron un papá Un cariñoso, hombre bueno, dicen. un hombre bueno, cariñoso, comprensivo. Hasta una de ellas dice, como dijeran ahorita en estos tiempos, era buena onda mi papá, era buena onda. Entonces, pero yo creo que la parte más fea de Chespirito, yo creo que se la llevó Graciela, porque pues a ella le tocaron las infidelidades. Sí. No, a lo mejor fue buen papá, fue buen proveedor, pero Buen como un, compañero, ¿no? Por eso de que dice la sí, chilindrina. Buen compañero. pero a lo mejor en el sentido de esposo, pues a lo mejor sí le falló mucho a Graciela, ¿no? Porque también mucho se dice, y de la misma Florinda Mesa, dice que el señor, pues hasta las camareras, ¿no? Que de repente las veían salir de su habitación, o sea, que sí decían así como que, oye, pues qué onda, o sea, pues hasta la camarera. Incluso también hubo una actriz que salió muy poquito tiempo que tenía De un Patty. personaje de la Patty. Ella misma, ¿te acuerdas que también dicen, una vez que la entrevistaron, pues que la mandó llamar Chespirito a su habitación y que le dicen, no sé si te mandé a hablar como actriz o como mujer? O sea, como dice la misma, dice este mismo personaje dice, yo no supe qué hacer, no supe qué decir en ese momento, porque me quedé así como que como mujer o como actriz, pues, Sí, y en esos años entonces, es un fuerte término, ¿no? O sea, fue porque sí, fue lo que le dijo, ¿no? O sea, creo que no fue a más, pero se entiende que él estaba diciendo. claro, se entiende perfecto. Uno como mujer, claro que entiendes qué es lo que te están queriendo decir, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahí sí, como dijeran, se le chispoteó, este, Que- tanta pero infidelidad. creo que ella también hizo, no sé, pero estaba viendo en redes sociales que hasta hizo un cameo en la serie. Ella y también el hijo de Don Ramón, Esteban Valdés. Pero luego te lo investigo. Sí, pero hubo infidelidad. Muchísima. Entonces, pues yo creo que ahí sí, y aparte no estaba bien que estando casado, digo, si ya no quería estar con Graciela, pues desde el principio hubiera dicho, hubiera sido honesto, este, y la hubiera dejado a ella y ya, ¿no? Hacer la vida con quien más, con otra persona, con quien fuera, pero no andar así yendo y viniendo, ¿no? Porque los mismos hijos también dicen que hubo muchos intentos, que el papá regresaba, ¿no? Iba y regresaba. Dice Florinda Mesa que cuando llegaba fin de año, todo esto de la Navidad y todo por la nostalgia de los niños o de los hijos, que Roberto Gómez Bolaño se iba a la casa de Graciela con los hijos. Dice, y ¿Mm? ya después yo lo tenía de regreso por ahí de febrero, por ahí Ah, de, no, eso no o sea, sabía. ya que pasaba toda esta festividad nostálgica y todo, ya lo tenía de regreso yo en febrero en la casa otra vez, Sí, pero hasta que como le digo, los primeros años, ¿no? Como que sí, sería como hasta el... Yo creo que sí llegó un momento, 3 años, 4 años después que le dijo ella, ya, ¿no? O sea, sí, córtale.
pero de primero sí. Iba y venía el canijo. Sí, o sea, Florinda Mesa dijo, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, o te quedas aquí O o te con quedas melón ahí. o con sandía. Sí, dice, Porque ya porque ves, eso hay, de hay que, un capítulo en la serie que así se llama, con melón o con sandía, sí, ¿no? Que le da a entender, ¿no? Ahora, hay un, hay que separar la obra del autor, o sea, la obra, o sea, su trabajo, personal versus trabajo profesional, ¿sí? Y la otra, hay un chiste, 1969, antes de que empezara el Chavo del Ocho, porque Roberto dijo que él nunca escribió para niños. Sí, sí sabes esa, ¿no? Dice yo nunca escribí para niños, sí, escribí para que la gente estuviera contenta. Ayer estaba viendo el fragmento de una película que se llama Don Ratón, Don Ratero, ya era el 83, donde pues hay doble sentido. Ojo, doble sentido no es lo mismo al albur, ¿verdad? O sea, el doble sentido es eso, doble sentido. De hecho, le dice al personaje de Florinda, ya era el 83. Ah, estaba bañando, estaba cantando bañándome. Y ya le dice Roberto, ay, cómo me hubiera estado haberla visto. Y ya luego como un espacio cantando. Sí, o sea, se entiende que le dice que se estaba bañando, ¿no? Entonces, ahí hay un doble sentido. Pero dicen como en el 69 en Los Caballeros, los supergenios, siempre digo los caballeros porque es la mesa cuadrada, ¿no? La mesa redonda, pero los supergenios de la mesa cuadrada, cuadrado. dice Chapatín, que le escribe una mujer de 24 años y dice, sí, no quiero una de 24, cámbiamela por dos de 12, 1969. ¿Tú cómo ves? O sea, el tiempo te cobra, te puede llegar a funear, porque ya son chistes del 69, ¿no? Ahorita uno hace un chiste de esos, pues ya ni en chiste, ¿no? O sea, o sea, para empezar no será un chiste, o sea, será un chiste pésimo, casi, casi, ¿qué acabas de decir, canijo, no? Pero tú cómo ves el contexto en este tiempo, y aparte, ¿quién lo hizo? ¿Ah? Sí, fíjate que respecto a ese comentario que haces, vi una entrevista de un reportero argentino, que hace un comentario sobre esa parte donde dice, oiga, pues Chespirito le gustaban las niñas, era pedófilo, o sea, y hasta él mismo dice, ahorita ya no está vivo Chespirito, pero María Antonieta de las Nieves debería de salir a pedir disculpas por ese fragmento de pedofilia, porque, o sea, creo que y le hacen otro comentario de que había una niña o alguien que se estaba quejando de él y le dice, ¿y cuántos años tiene? Algo así, creo que dice 14 Ah, y 14. dice el doctor Chapatín, y no dejó Y su su número. domicilio, su teléfono, su número, algo así dice, ¿no? Entonces, sí dicen así como que pues el señor era pedófilo, o sea, le gustaban las niñas y lo dice o sea, en vivo, ¿no? Sin Sí, pelos en la lengua. Entonces, ¿cómo ahorita eso sí está bien penado y antes era cosa de risa? sí, que Entonces, es como el contexto histórico, ¿no? sí, Pero a ver, Sarita, un ejemplo. Digo, no es la finalidad del canal, porque sabes que el canal pues más o menos pues hacemos entrevistas, hemos analizado películas, pero que se me saliera a decir ahorita algo, a lo mejor un doble sentido, y es del 2025, y queda el canal a posteriori, y en 2050 en lo que dije, oye, ¿cómo dijiste eso, Gustavo, en el 2025? Yo dije, no, pues es que en el 2025 por ejemplo, eso sí lo he dicho, era el tren del mame, sí, o sea, subirse al tren del mame es eso, ¿no? Subirse a algo que es un meme, pero pues hasta decir esta palabra, tren del mame, aquí en el canal que hablamos de espiritualidad y otras cosas, pues es hasta grotesco, ¿no? O decir, no, está de la chingada.
Ah, pero ¿cómo lo dijiste, no? Entonces, si ahorita lo digo, 2025, y a lo mejor esa palabra en el 2050 ya es penada, se me tendría que cancelar. A eso es lo que voy. Sí, sí me explico, o sea, híjole, para mí es polémico esa parte, o sea, al final de cuentas Sí. es un chiste, pues, pero el contexto histórico, pues como con una niña acá, o sea, sí, o sea, sí, sí es fuerte, ¿no? Y si le escudriñas más a cualquier autor en su obra, le encontrarás cosas peores, ¿no? Y más porque en eso super genio de la mesa cuadrada, el que lo estaba diciendo era Chespirito, pero siendo un personaje ya de un señor grande, como de unos 70 años, era el doctor Chapatín, o sea, Ey, ya canoso, ya viejo, ya ruco, y hablando así de una niña de 12 14 años, pues entonces sí, ahí sí era así sí, como que que, pudo haber ¿dónde? sido su hija, ¿no? Aparte tuvo 6 hijos, este canijo, o O sea, hasta su sí, nieta. se entiende que a lo mejor ahorita lo haga un youtuber, dices, ¿qué onda con este cabrón, no? O sea, pero es un chiste. Pues sí, pero un chiste, ah, o sea, sí está mal, ¿no? Está por donde veamos. Ahora, ahí también muestra algo, que todos, no hay persona que sea perfecta. Hemos platicado, ¿no? Así, oye, ¿quién es perfecto, no? Si analizas obras literarias, pues sí, o sea, hay bastante imperfección dentro de estos genios. A otra cosa, a Roberto se le dice mucho genio. ¿Tú crees que haya sido un genio? Copió del Gordo y el Flaco, de Chaplin. Nadie descubre el hilo negro, ¿eh? ¿Tú qué onda? ¿Cómo ves? Pues yo creo que sí tenía su propia genialidad, él, o sea, definitivamente eso nadie se lo va a quitar. Tan es así que no ha habido en la historia, otra vecindad, otro, Exacto. programa humorístico que haya rebasado, por ejemplo, a toda América Latina, ¿no? Porque Sí. era uno de los programas más Ah, ah, vistos. y sigue siendo. Entonces, no ha habido otro que le llegue a algo más o menos similar. Entonces, claro que el señor tenía genio, o sea, claro que tenía talento para escribir, para crear. Entonces, eso nadie se lo va a quitar. Si el señor Sí, tenía otros defectos y cometió errores en su vida, bueno, eso es otra cosa, pero de que tenía talento y de que fue quien que, que hizo lo que hizo, pues eso ahí está. su proceso creativo. Fíjate que esa palabra, la otra vez la estaba analizando, y esa cuestión creativa tiene dos vertientes. Él era muy creativo. ¿Ahí estamos bien? Sí, Sí, era creativo. Tuvo 6 hijos. Es proceso de creación, ¿sí o no? sí. Proceso creativo. ¿Tenía muchas ideas? Sí, o sea, era creativo. Lo que quiero dar a entender que eso, desde el punto de vista de los chakras y todo eso, o sea, sí trabajaba mucho con la expresión del chakra número 2, que es la cuestión de la creación, ¿no? De la cuestión de la vida, ¿sí? Porque pues ahora sí que 6 hijos es un proceso creativo, el más importante para un ser humano, ¿no? La cuestión de la creación, como poner esa semilla para la creación de vida, de hijos. Pero está también el otro chakra, el chakra número 6, que es la cuestión de las ideas. O sea, este cuate tenía que crear semana con semana durante tantos años que no salió del aire, y que ahí es donde viene la crítica, ¿no? Incluso en uno de los capítulos, creo que era como el capítulo, no recuerdo, creo que fue el 6, cuando están en la grabación y Kiko dice, ok, ya termina, dice Marcos Barragán, o el personaje Kiko, estamos repitiendo, se están repitiendo semana con semana, ¿no? Dice, a lo mejor a veces me toca decirlo a mí o le cambias una palabra. Y ahí se mete Maggie, ¿no? No, pues no nomás se está repitiendo para ti, canijo, para él y para todos nosotros.
y también creo que no se entiende también el gran legado de Chespirito. Sí, era muy repetitivo, sí. Vamos a cambiar, vamos a tapar el sol con un dedo. Pero como la tele americana, la televisión americana, simplemente HBO, donde salió esta serie, nada más nos regala 8 capítulos. 8 capítulos. Este canijo de Chespirito, semana con semana, tenía que hacer muchos capítulos. Bueno, en los tiempos de gira, a lo mejor grababan dos y dos se iban de gira, ¿no? Pero aún así, sí, yo creo al año, sí, unos 40 capítulos. O sea, es una cuestión desgastante. O sea, crear, escribir, se ve fácil, pero no es fácil. O sea, tampoco no se entiende todo lo que hizo este cuate. O sea, la escritura, escritura, escritura. Para mí sí es digno de admiración que esa escritura empieza desde 1959, cuando le escribía Viruta y Capulina, y finaliza en el 95. Pero si ahorita estás viendo este video y dices, bueno, los últimos 50 años, pues se ha seguido a Chespirito, ¿no? Ha sido como 65 años desde que empezó su trabajo de escribirle Viruta y Capulina el programa y las películas. Ahora, no es lo mismo escribir cine que escribir tele. Él sí creo que fue un genio en la televisión y en el cine como escritor, pero ya como actor es bien diferente. Canfle, pues, cumple, pero no son tan buenas, ¿verdad? O sea, o dime películas buenas de Chespirito, él como actor, pues, o sea, no es lo mismo cine que tele. En el teatro hizo 11 y 12 también fue muy exitosa, ¿sí? Porque sí, el teatro es más bien del actor, ¿verdad? Es un nicho muy del actor. Y aparte él que no utilizaba chícharo, también ahí es gran ventaja, ¿no? Pero bueno, ya casi Sí. estamos por cerrar. ¿Qué te gustaría cerrar? Yo me gustaría preguntarte, nunca te lo he preguntado. Yo saqué mi top de los mejores personajes. Dime tus personajes favoritos, del 1 al 8 o del 1 al 10. No, no sé si quieras empezar del 10 hacia el 1 o del 1 al 10. Personajes favoritos de la vecindad. Pues el primer personaje, empezando así como por el número 10, a mí me gustaba mucho Don Ramón. Don Ramón yo creo que era pilar en la vecindad, Ah, pero como el 1 o el último. como sí, como el número 1. Ah, ok, número 1. Perfecto. Adelante. Don Ramón, de ahí la verdad, el Chavo, después Kiko, después la Chilindrina, y pues ya al final, Doña Florinda, la Chancluda y María Antonieta, y esta Doña Clotilde, sí. Y el profesor Girafales, pues yo creo que antes de Doña Florinda y de Doña Clotilde. Ah, me faltó Don Barriga. Sí, sí, sí. Él también, después del profesor Girafales, las últimas, Doña Florinda y Doña Clotilde No, eran sí es mis que favoritas. sí es complicado, ¿no? Yo cuando hice ese ejercicio que lo subí aquí, luego dije, ah, canijo, pero ahí te va. Por ejemplo, yo puse primero a Ramón Valdés, o sea, don Ramón, el Don primero. Ramón, El segundo, el Chavo. El tercero, la Chilindrina. ¿Y por qué puse en tercer lugar la Chilindrina? También porque estuvo bastantes años en la vecindad, o sea, y aportó más, o sea, me aportó más risas que Kiko, aunque haya estado poco tiempo. Y en cuarto, Kiko. El quinto, Ñoño y Barriga, o sea, ahí mismo. El sexto, Rubén Aguirre, ¿sí? El séptimo, sí, o sea, ahí ya puse a la Popis. Incluso puse primero a Popis, o sea, como personaje, no como actor. sí. Popis y Florinda. Y en el lugar número 9 a Godínez. Y hasta el último 10 mandé a Jaimito el cartero. O sea, ¿por qué? Porque yo, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo nací en el 77.
5 o 6 años, me acuerdo que fue mi primer contacto con el Chavo del Ocho, ya era como el 83, 84, ¿sí? Entonces yo me acuerdo haber visto primero a Jaimito. Claro, no estoy diciendo que Jaimito sea mejor que Ramón. O sea, Ramón para mí es el mejor personaje de la vecindad y es el número uno. Lo que estoy diciendo que mi primer contacto de niño fue en la vecindad con Jaimito el cartero. Ya cuando veo las repeticiones, que seguramente eran en ese mismo año 84, 86, no sé, no, pues ya, Kiko y Don Ramón, ¿no? O sea, pero pues así es como yo puse ese top, esta vecindad que nunca fue lo mismo sin Don Ramón y sin Kiko, pero también ellos nunca fueron lo mismo sin la vecindad. Así es. ¿Alguna vez viste Federico? No, pero sí vi que era uno de los programas que hizo Kiko ya después de haber salido de la vecindad, ¿no? Y ese lo hizo con Don Ramón. Básicamente, haz de cuenta que hay mucho refrito de personajes. Hay un personaje que es el niño pobre, como si fuera el Chavo. Hay el romántico, como si fuera Girafales. Es lo que te digo, repitió la fórmula Villagrán. Sí. Pero a ver, él nunca fue escritor, ahí sí tenía razón Roberto, ¿no? Entonces pues, lo hicieron muy mal, ¿sí? Todavía funciona un poco a que Kiko, porque Kiko pues estaba ahí de mandadero con don Ramón, pero vuelvo a lo mismo. Es que la escritura es muy importante. O sea, este señor Roberto, por eso él decía Roberto Gómez Bolaños. Pues yo lo primero soy escritor, o sea, no soy actor, soy escritor y Ni seré. productor, decía. Sí, si le preguntaba, no decía, no soy ni productor ni actor, yo soy escritor. Y Y siempre defendió. de los buenos, o sea, ahí sí yo creo que dentro de, si pudiéramos decir, si es el mejor escritor de la comedia en México. Ahí sí, o sea, si pudiéramos Sí, decir sin lugar a dudas, o sea, sí. Ya como comediantes, pues sí, ya ves que a mí me encanta Tintán, para ti dices guacala Tintán, pero volvemos a lo mismo, el gusto se rompe en géneros, sí, o sea, prefiero a Cantinflas. sí, o sea, mucha gente le encanta Cantinflas, ¿no? Y está bien, y pudieran. Fíjate que ya para cerrar, en una entrevista que vi de 1 hora 45, le preguntan a Roberto, ¿no? De Viruta y Capulina, porque dice, bueno, yo les escribí, oiga, don Roberto, ¿y por qué cree que Viruta y Capulina no figuraron tanto, no? O sea, si eran tan buenos. O sea, no lo sé. Sí, No lo sé, o sea, tenían todo, pero pues también se separaron. Pero aunque tú dijeras su trabajo juntos, si era para que estuvieran más arribita, pero no lo sé. pero no, no, así es. O sea, Bueno, es el público en una, dijo que en una ocasión, sí estuvieron a los niveles de taquilla en el cine, casi a la par de una de las películas de de Cantinflas, y Cantinflas, ¿eh? fue en la de, y fue en la de Dos criados malcriados, Ah, sí. que el guión, bueno, se Él, los hace Chespirito, y de hecho también ahí sale él como actor en esa película, Dos criados malcriados, ¿no? O sea, sí eran buenos y pero como dices, o sea, se separaron y ya no fue lo mismo, o sea, la verdad ya ver a Capulina solo en las películas ya no era lo mismo, perdió totalmente el encanto, sí, Capulina. de hecho tienen su canal de YouTube, el nieto de Capulina y el hijo de Capulina. Bueno, el hijo de Capulina ya ves que salían de repente en las películas de Capulina. No me acuerdo su nombre. Pero el hijo, o sea, a mí me cae muy bien, o sea, él cuando habla lo hace en esta situación de conocimiento, de humildad y todo esto. El nieto, pues no, ¿verdad? Es el hijo, es el nieto, pero a lo mejor, pues, habla más como en una admiración al abuelito, ¿sí? Y Sí, también está bien. Pero tanto fue el hate, Sarita, de que cuando salió ese capítulo de Viruta y Capulina y que le dijeron, le dijo Capulina, sácate chaparro, ¿sabes qué lo mató? Al escritor de pacotilla, o sabe qué le dijo, ¿no?
¿No te acuerdas? Que en la misma serie. Sí, sí le digo. Pero ¿sabes qué? Que le hicieron cuando le hacen una entrevista a Capulina, que ya estaba grande y retirado, él sí reconoció y dijo, reconozco que el señor tenía talento para escribir y que mucho, me escribió muchísimo, me hizo alrededor como de unas 20 películas. Dice, y reconozco que el señor tenía talento para Pues, escribir. Entonces, al final sí lo reconoció. pues ahí te va. A raíz de, o sea, de ese capítulo y que el odio, el hate, estuvo muy fuerte hacia Capulina, había un video en el canal de Capulina, de que subieron su nieto y el hijo de Capulina. Capulina conoce a la vecindad, ¿no? Con todos los que convivió con ellos. Y lo habían bajado. Ellos quitaron ese video porque le cayó mucho hate al canal de Capulina, ¿no? Ese Capulina, gordito, o sea, le tiraron mucho hate. Ya lo volvieron a resubir. O sea, lo resubieron, pero ya ahorita que ya se estaba acabando la serie, tiene muy pocas vistas. Para que veas que también la misma gente, reacciona, o sea, Sí, claro. la masa es reaccionaria, pues, o sea, y creo que por eso pegó la serie. Incluso a lo mejor personas, voltearon a ver la serie por lo que estaba pasando en redes sociales, o sea, lo de Florinda, pues los defectos de Chespirito, que dijo, no, No, pues pues que sí te comenté, ¿no? Que quieren, Florinda Mesa es de Zacatecas y hay una estatua de ella ahí. Y quieren quitar esa estatua y poner una de Graciela. no, pero ya sabía que no es cierto, o sea, haz de cuenta, habían citado a la gente que le iba a quitar, y ahí estuvo la policía municipal y nadie llegó, o sea, porque, bueno, es a lo mismo, somos mediáticos, Sí, posiblemente, y ahorita ya pasó el furor de la serie, los 8 capítulos, y yo creo, ¿tú qué crees? ¿Que se haga una segunda temporada o no? yo escuché comentarios de que sí va a haber una segunda temporada. Yo escuché. Híjole, Y aparte creo que Netflix ya va a tener en estos, no sé si el próximo mes o pronto, pero creo que ya también van a pasar la primera temporada de la serie de Chespirito. mm, Ya, bueno, sí, porque son ya va a acuerdos estar que en hacen Netflix. las plataformas, ¿no? Sí. No, lo que vi que Netflix, iba a poner los capítulos, pero a lo mejor ahí acuerdo con ViX, con Televisa, que son los que tienen los derechos. La serie puede ser que sí vendan porque pues, es de HBO Max, ¿no? Con algunas series que ellos han sacado, las han vendido, o sea, a buen costo, ¿verdad? Porque nadie está peleado con el dinero. Porque ya se lo vendieron a TV Azteca, o sea, la competencia de Televisa lo va a poner aquí en Teleabierta, TV Azteca, ¿no? La serie sin querer queriendo. Yo digo que la segunda temporada, como has visto y sabes, soy fan de Chespirito. Yo digo que no. Yo digo que no, para mí no. ¿Sabes por qué? O sea, a mí no me gustaría que saliera. ¿Sabes por qué? Porque de los 80, o sea, ya no va a aparecer Kiko, ya no va a aparecer Don Ramón. Y tendrían que centrar mucho en Maggie. Aparte, Maggie, porque Florinda Mesa no existe en este universo. ¿Sí me explico? A no ser Pues sí, que quieran una demanda. Y francamente, ahí va ya mi opinión personal. De los 80 a cuando terminó el programa, y no me gusta, ya no soy tan fan del trabajo o sea, es bueno, el trabajo de Chespirito sigue siendo bueno, y con eso crecí en mi niñez, pero yo cuando redescubro su trabajo de los 70, cuando estaba Kiko y Don Ramón, o sea, la repetición que todos hemos visto, este, de los 80 a los 95 se centra mucho en trabajo colaborativo con Florinda Mesa. Ahí yo creo que sí se pueden meter en una gran demanda si hacen la segunda temporada. O sea, todo ese trabajo.
porque creo que ella ahí sí ya tiene mucho los derechos de autor. Quizás que si hacen la segunda temporada, ¿a dónde nos van a llevar? A lo mejor huecos que dejaron en la primera, no lo sé. O sea, tampoco estoy diciendo que no la hagan, pues porque ellos tienen los derechos. Y como hagan la segunda temporada, ¿a dónde nos van a llevar? Tampoco no lo sé. Pero pero de los 80 a los 95, Florinda influyó mucho, ¿eh? O sea, hay mucho trabajo de ella ya ahí metido. No lo sé. Pero bueno, calificación de la primera temporada. ¿Y con qué te quedas, Sarita, de la serie? Pues a mí sí me gustó, la Ah, verdad. Yo sí, le doy un 9, un 10 y y pues yo me quedo con la parte genial de Chespirito, con el su obra, trabajo, con su trayectoria, con su trabajo. Ya si el señor se equivocó, si cometió errores, bueno, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? Para decir qué está bien o qué está mal. eh, Pero es- digo, cada quien tenemos también nuestros defectos, nuestros errores, nuestros talones de Aquiles, entonces pues aquí lo rescatable es su obra, su trayectoria y su genialidad para escribir. perfecto, pues gracias. Sí, yo también le voy a dar un 10. Yo le voy a dar un 10 a la serie y separando totalmente la obra y el autor, ¿no? O sea, su vida personal es su vida personal. Cada quien tenemos, hay cosas que yo lo he dicho, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hay cosas en mi vida que yo no estoy muy orgulloso. He fallado como ser humano, sí. Yo creo que también él falló, pero pues eso ya no nos toca juzgar. También un poco separando ese sketch de los supergenios de la mesa cuadrada, no lo sé. Hasta cierto punto lo tomaría como un chiste que ahorita ya está, no sé, 100% muy fuera de lugar. Desconozco el contexto, puesto que, es más, ni en ese tiempo ni era ni el Chavo del Ocho. Y como él siempre dijo que el Chavo del Ocho, que no había hecho cosas para niños, aún así se me hace fuerte el chiste, ¿no? Pero bueno, cerramos y muchas gracias, Sarita. Cuídate, bendiciones y eh, Gracias, Gus. vamos a hacer el hombre del papel, pero ya después, con Ignacio López Tarso. Muy bien. Cuídate Por y aquí nos bendiciones. vemos. Bendiciones para ti y para Gracias. toda tu familia. Gracias. Y Gracias. saludos Bye. hasta Vallarta.